sistemas de riego y tecnologías asociados al control, automatización y monitoreo de los sistemas de riego para diferentes cultivos. El ingeniero Mena también cuenta con una maestría en Agricultura 4.0 de la Universidad Católica de Ávila, España, y especialidad en gerencia de proyectos del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Y actualmente se desempeña como el coordinador del Centro de Diseño de Aliaxis Latinoamérica en sistemas y tecnologías de riego para agricultura residencial y campos deportivos. Los dejo con don Ignacio. Buenas tardes a todos, un gusto saludarles. Para nosotros, como Durman, es un gusto compartir con ustedes este espacio sobre un tema que es realmente importante en el fortalecimiento de la seguridad alimentaria y en el desarrollo de sistemas eficientes en beneficio de la producción agrícola. El día de hoy vamos a compartir una pequeña presentación que traemos para ustedes, en el cual vamos a mostrar algunos tópicos importantes acerca de las nuevas tecnologías de irrigación para el desarrollo de los diferentes. Nada más me confirman si están viendo la portada de mi presentación. Sí, señor. Ahí se ve, sí, señor. Perfecto. Bueno, la charla se llama Tecnologías en Sistemas de Riego para el Incremento de la Productividad Agrícola. Como bien saben, los sistemas de riego vienen evolucionando con el tiempo, de manera tal que los sistemas se tienen que volver cada vez más eficientes, pero no por sí solos, sino en un engranaje con el productor y con todo el medio que lo rodea para tratar de sacar el máximo provecho de los recursos disponibles. La agenda que planteamos para esta presentación: variación de temperaturas que venimos experimentando en el país. Vamos a hablar un poquito de respiración. Vamos a hablar un poquito de monitoreo de relación suelo-agua-planta. Consideración de la eficiencia en la selección de emisores de riego, que esto es importante. Y vamos a hablar un poquito de automatización, control y monitoreo de variables de sistemas de irrigación y fertirriego. Y cerramos con un poquito de plataformas digitales corporativas para el manejo de datos económicos de ahorro de los sistemas. ¿Por qué? Porque al final todo esto se convierte en un conjunto de elementos o engranes que tienen que interactuar entre sí para lograr sacar el mejor provecho de los sistemas en beneficio del cultivo. Como bien sabemos todos y lo experimentamos día a día, el invierno ya no se comporta como un invierno de hace muchos años atrás. Las temperaturas en el país vienen aumentando. Por ejemplo, hace muchos años no se hablaba tanto de riego en banano en Costa Rica y ahora es un tema que ya es una realidad nacional. Hasta el momento se experimentan aumentos en promedio de temperatura de 1.4 grados centígrados y se estima que este comportamiento viene a la alza en un futuro bastante cercano. Por ende, nosotros a nivel de los que trabajamos en la cadena agroalimentaria, es importante que seamos precavidos y tomemos medidas de protección para garantizar el desarrollo de la producción agrícola. Vean esta imagen que muestro a continuación. Cuando nosotros experimentamos aumentos drásticos de temperatura, como lo vemos acá en esta punta de la curva, el comportamiento de la humedad relativa tiende a la baja. Esto es un comportamiento típico de que cuando nosotros tenemos aumentos de temperatura, disminuye la humedad relativa. Cuando la humedad relativa disminuye, tenemos un mayor espacio de colocación de vapor de agua en la atmósfera, y esto implica que todas las coberturas vegetales, cultivos y demás empiezan a evapotranspirar. ¿Qué quiere decir esto? Que con los aumentos de temperatura que empezamos a experimentar, los cultivos se ven sometidos a un comportamiento de transpiración por la evapotranspiración, y por ende hay que estar muy de cerca con el cultivo y entender cómo se comporta la evapotranspiración ante estos aumentos de temperatura. Como bien saben, el comportamiento de la evapotranspiración tiene que ir calibrado de la mano con los coeficientes del cultivo, de acuerdo al ciclo que llevamos del cultivo, y todos estos conceptos que realmente pues, son conocidos por la mayoría de las personas que están aquí, tienen que interactuar de la mano con la tecnología. ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos claros el concepto de evapotranspiración, el concepto de coeficiente de cultivo en las diferentes etapas fenológicas del mismo, pero tenemos que llevarlo al siguiente paso, y ese paso es cómo vamos a hacer para monitorearlo
en tiempo real y entender cómo se va comportando la demanda hídrica del cultivo a través de todo su ciclo. Cuando hablamos de tecnologías en el campo, automatización, control y monitoreo, muchas veces puede sonar como un concepto muy extenso que a muchas personas todavía como que les genera cierto temor o incertidumbre, y es algo que en esta presentación lo vamos a tratar de enfatizar. Es un tema que hay que llevar de forma gradual y siempre en beneficio de sacar el mayor provecho de las nuevas herramientas tecnológicas que se ofrecen para los sistemas de riego, tanto en aplicación como en monitoreo, control y demás, para lograr sacar el mayor beneficio, y no necesariamente tiene que ser algo muy extenso, sino diferentes herramientas nuevas en tecnología que le van a ayudar a generar información y a generar un vínculo muy cercano con el cultivo que le permita entender cómo está interactuando con el suelo, cómo está interactuando con las condiciones meteorológicas, para lograr a través del sistema de riego colocarle lo que realmente necesita el cultivo a través del agua, y explotando un poquito más o llevando un poquito más a través del fertirriego, que lo vamos a ver acá. Como bien saben, la composición de los suelos se está por minerales, aire, agua, materia orgánica, y esta interacción del agua con la materia orgánica, la porosidad que nos permite cierto grado de infiltración y demás, tenemos que entender muy bien lo que está pasando en esta zona que encierro acá, para lograr darle al cultivo las condiciones adecuadas. Aunque este concepto puede parecer bastante simple o básico, es clave lograr monitorearlo para entender bien cómo se comporta el agua o el líquido que nosotros vamos a ahorrar. Esto se convierte como en una cuenta de ahorros donde nosotros vamos a colocar el agua, y tiene que ser administrada de la mejor manera en el horizonte específico donde se desarrollan las raíces, para lograr entender tres de las principales consultas de riego, que son: ¿cuánto debemos regar? ¿Cuándo debemos regar? ¿Y cómo vamos a regar? Y la pregunta de cuándo y cuánto lo vamos a lograr cuando nosotros entendamos qué está pasando a nivel de condiciones meteorológicas, qué está pasando a nivel de demanda de transpiración del cultivo, y qué está pasando a nivel de conservación de la humedad en los horizontes específicos de suelo que se da al desarrollo radicular. Esto es clave, y entender que nosotros tenemos que tener buenos suelos con una estructura física, mecánica y química apta para que el cultivo se logre desarrollar de mejor manera en temas de oxigenación, disponibilidad de agua. Hay que tener, en el mejor de los casos, una buena capacidad de retención de humedad, y podemos utilizar diferentes técnicas para tratar de proteger los mismos, y que esta cuenta de ahorros o este suelo sea totalmente apto para el desarrollo del cultivo, y poderle llevar al punto de interés las raíces, en este caso, lo que realmente necesita el cultivo. Entonces, antesala que hacemos hablando un poquito de evapotranspiración, hablar un poquito de los componentes idóneos que tiene que tener el suelo a través de su estructura, para garantizar que logremos a través de los sistemas de riego llevarle al cultivo lo que realmente necesita de forma óptima y precisa, y justamente en el tiempo. Como bien saben, dependiendo de la textura que nosotros tengamos de suelos, vamos a tener suelos que son complicados, suelos que son arenosos con capacidades de infiltración bastante altas. Entonces, tenemos que seguirle muy de cerca la pista de cómo se comporta una vez nosotros empezamos a aplicar el flujo de agua en el campo, cerca de las raíces, si este va a infiltrar de forma muy acelerada o muy pausada, para lograr hacer las programaciones de riego lo mejor posible. Y esto lo vamos a lograr realizar cuando nosotros estamos monitoreando las condiciones internas de suelo a diferentes profundidades, que en este caso tienen que ser las de interés. Cuando nosotros estamos trabajando en la operación de los sistemas de riego y pasamos índices de saturación, nosotros ya empezamos a caer en eficiencia, porque estamos bombeando más agua de más, tenemos un consumo hídrico adicional, tenemos un consumo de potencia eléctrica adicional, y ahí es donde las eficiencias empiezan a caer en los sistemas de riego. Por ende, es importante entender
mediante el monitoreo, que una cosa es monitoreo y otra cosa es automatización y control, que ahorita lo vamos a explicar bien a fondo. El monitoreo para mí es clave, porque el monitoreo le permite a usted saber que también está trabajando su sistema de riego y su interacción con el medio de interés, que en este caso va a ser el cultivo. La razón por la que yo empecé a hablar un poquito de las condiciones del suelo es porque es el medio que permite garantizar la llegada del agua en óptimas condiciones a la raíz, pero tenemos que entender muy bien su estructura para saber cómo tenemos que trabajar el riego y localizar el agua y el fertilizante, si es un caso de que vamos a trabajar con fertirriego, de la mejor manera y de una forma idónea para tratar de llegar con las mejores condiciones para el cultivo. Cuando nosotros empezamos a concatenar todos estos factores del suelo, condiciones meteorológicas y demás, y empezamos a unirlas con el tema riego, tenemos que empezar a incluir varios factores importantes. Cuando nosotros hablamos de las potencias, de los consumos eléctricos y demás, las tendencias en los sistemas de riego vienen cambiando con el tiempo. ¿A qué me refiero con esto? Que todo el desarrollo de la tecnología de los emisores de riego actualmente vienen diseñados o tratan de diseñarlos con un consumo de potencia o de presión menor que a como se fabricaban hace 30 años. ¿A qué me refiero con esto? Que tal vez emisores que antes podían trabajar a 60, 70 PSI, ya hoy hay diferentes emisores nuevos con unos difusores con una aerodinámica de alta tecnología que requiere menor presión en los emisores. Cuando los emisores solicitan una menor presión en el punto, todo eso se transmite a una baja potencia en salida. La baja potencia en salida se transmite en un consumo energético menor. Entonces, cuando el productor va a analizar la selección del emisor, que para mí es algo clave en el tema de los sistemas de riego, tenemos que estar muy claros a qué presión tiene que trabajar el emisor. No es lo mismo uno que trabaje a 15 PSI, como lo vemos acá, a otro que te trabaje a 30, a 40, a 50, porque todo esto se va transmitiendo en el consumo eléctrico. No obstante, tal como lo muestro aquí en la presentación, en la imagen de la izquierda, vamos a tener los diferentes métodos. No todo se puede regar por aspersión, no todo se puede regar por goteo. Hay que escoger el método idóneo, que como lo vimos en las preguntas de cómo, cuándo y cuánto regar, el cómo es una decisión clave para tratar de tener siempre una muy buena uniformidad. Entonces, este tema de las presiones, los nuevos difusores con una aerodinámica especial que garantizan el trabajo a bajas presiones y bajo caudal. Este es el nuevo concepto o la nueva tendencia en los emisores de riego que se manejan actualmente, y hay algo que sí hay que tener un cuidado especial cuando se va a trabajar con los emisores de riego, y es asegurarse de que son certificados. Cuando los emisores son certificados, garantizan que si aquí dice que va a trabajar 25 PSI y va a tener una descarga de 0.61 galones por minuto, ese es el caudal y esa es la presión a la que va a trabajar el sistema. Ahora, cuando nosotros vamos a elaborar un marco de colocación, por ejemplo, de aspersión en un sistema de riego, hay un tema muy importante y es la eficiencia de aplicación. Este ejemplo que traigo aquí en pantalla, por ejemplo, ustedes pueden ver aquí en la superior izquierda que dice espaciamiento entre filas 5 metros, entre cabezas 7 metros. Y acá hay un factor de eficiencia que dice que es del 90.8% en este caso. El CU es el coeficiente de uniformidad y el DU es el coeficiente de distribución. Entonces, cuando nosotros vamos a trabajar en este tipo de sistemas y tal vez el productor está pensando en explotar el sistema al máximo y sacarle el máximo provecho y usar fertirriego, por ejemplo, es clave que el productor analice la eficiencia de aplicación que va a tener su emisor. Entonces, no es lo mismo o no vamos a tener la misma distribución de uniformidad si lo trabajamos a 5x7 o a 7x10 o a 7x7. Entonces, es clave que una decisión como la selección del emisor se le dedique todo el tiempo necesario para garantizar
que usted va a tener una uniformidad en campo de acuerdo a una planificación previa. ¿Por qué razón? Porque al final usted puede tener el mejor sistema de monitoreo, el mejor sistema de automatización, el mejor sistema de control, pero si no tenemos una buena uniformidad, de nada nos sirve tener diferentes elementos de tecnología. Entonces, por eso, nosotros volvemos a tocar este tipo de temas que pueden ser pues, básicos o elementales hasta cierto punto, pero son medulares a la hora del engranaje de todo el sistema de riego y los factores que interactúan con él en general. Hay emisores como estos que ven acá, que son de impacto, que son ya un poquito de ya mucho tiempo atrás, todavía se encuentran en el mercado y como podrán ver en el cuadro remarcado en rojo, trabaja a presiones mucho más altas. Todo esto se transmite en requerimiento de potencia. Entonces, siempre es clave cuando vamos a analizar el cómo vamos a irrigar una finca, con un cultivo, con un espaciamiento, con un requerimiento, cuál es el emisor que le puede traer las mejores ventajas al cultivo y que sobre todo tengamos un balance de requerimiento de energía que no nos dispare los presupuestos. Entonces vean que todo esto es un conjunto de elementos que tienen que trabajar entre sí para que los sistemas sean totalmente factibles económicamente, que sean eficientes, que trabajen a velocidades permisibles. El hecho de que se diseñen sistemas con velocidades sumamente altas, todo eso se transmite en requerimiento energético de la potencia de los bombeos. Entonces, es clave hacer este tipo de análisis. Por ejemplo, acá, esta imagen que muestro a la derecha es un ejemplo que se hizo para plátano, colocado en doble hilera, con distancias de centro a centro de 4 metros y un poquito. Lo que ven en azul son los radios de mojado. Entonces vean que siempre es clave manejar traslapes adecuados que me garanticen la uniformidad hacia lo que ven a la derecha, en el sector derecho de la pantalla, es un mapa de presión en las diferentes zonas de riego para garantizar que todos los emisores que van a trabajar en la finca van a tener la presión mínima ideal para garantizar la uniformidad que nosotros vamos a trabajar con el cultivo. Entonces vean que el tema de la selección del emisor de su marco de colocación es algo clave. Algo clave que puede marcar el desarrollo del cultivo a nivel general en todo su ciclo. Cuando hablamos de sistemas de riego por goteo, por ejemplo, es clave entender bien cómo se comporta la longitud del lateral de goteo con respecto a una presión mínima de entrada al lateral. Entonces, todos estos análisis de cómo se comporta la uniformidad, cuáles son los espaciamientos óptimos, cuál es la distancia máxima de lateral que puede tener una manguera de goteo con una entrada de presión X, todo este análisis es clave porque de esto depende el buen funcionamiento y la buena uniformidad de aplicación en el campo que va a tener el sistema trabajando a unas condiciones que sean estables. Por ejemplo, esto que mostramos acá son mapas de uniformidad que hacemos en zonas de goteo, por ejemplo, donde se comporta de diferentes maneras en la parte más cercana a la entrada de agua, en la válvula, de una forma un poquito menos eficiente en las puntas o en los extremos. Entonces, puede ser que en las puntas sean los sectores de menor eficiencia, pero a pesar de tener la presión más baja, está dentro del rango permisible que se va a trabajar en el sistema, pero es clave llegar a estos puntos donde usted puede saber cómo se le va a comportar esa uniformidad, dónde son los puntos donde el cultivo puede someterse a un estrés para abordarlos de diferente forma. Entonces, el tema de la selección de los emisores es totalmente trascendental porque toda esta aplicación de la selección del emisor, toda la parte hidráulica, eficiencia, consumo, nosotros la vamos a llevar al siguiente paso. ¿Y cuál es el siguiente paso? Vamos a empezar a hablar con el sistema, vamos a empezar a hablar con el medio que bordea el cultivo para tratar de entenderlo. Y esto es lo que ya se conoce como agricultura 4.0, que es básicamente el llevar el Internet al campo. ¿Pero para qué? Para extraer información y lograr hacer una gestión integral, que es uno de los mensajes que nosotros traemos en esta presentación, gestión integral del recurso hídrico para beneficio del cultivo.
¿Por qué nosotros retomamos toda esta parte de selección de emisores, comportamiento del suelo, entender bien cómo funciona el tipo de suelo que usted va a tener en el campo? Porque es clave tener un gran reconocimiento de todas esas variables para que cuando usted empieza a recibir información de la parte tecnológica, le haga sentido lo que está observando en las plataformas digitales. Actualmente, lo que se está trabajando es una serie de sensores y elementos que trabajan en este caso por ejemplo, por radiofrecuencia, comunicación directa, transmisión de datos, que básicamente lo que hacen es una comunicación bidireccional. ¿A qué me refiero con comunicación bidireccional? Es extraer información del campo y lograr enviar órdenes de acuerdo a los datos que estamos recibiendo. ¿A qué me refiero con esto? Hay aplicaciones en las cuales nosotros podemos decir, ok, la capacidad de campo la vamos a poner en un porcentaje de tanto, no sé, 28%, por darles un ejemplo. El punto de recarga en riego lo vamos a poner en 20, por darles un valor de ejemplo. Entonces, cuando nosotros colocamos elementos en el campo que se encargan del monitoreo de las condiciones de humedad del suelo, por ejemplo, representado con esta imagen que vemos acá, nosotros empezamos a recibir información y nos va a llegar una información donde nos dice el campo está llegando en este momento a 22%, recarga. Entonces, es importante entender bien cómo el suelo y su interacción con la zona radicular de los cultivos empieza a generar esa relación tan estrecha donde usted puede recibir información y tomar decisiones y decir, ok, resulta que yo anteriormente regaba todos los días, pero por el tipo de suelo que estoy teniendo me dice que todavía no ha llegado al punto de recarga. Entonces vean qué importante, porque ya aquí empiezo a hacer cambios tomando en cuenta datos que yo estoy recibiendo del comportamiento de la humedad en un tipo de suelo interactuando con una zona radicular de los. Eso por un lado. Entonces esto es importante porque ya usted empieza a ver qué es lo que realmente está pasando a nivel de la superficie interna del suelo, donde interactúa la mecánica del suelo, la estructura, la cohesión de las partículas, que nos dicen cómo realmente se está comportando el gradiente hidráulico a nivel interno para la toma de decisiones. Entonces, vean que eso a nivel de interno del suelo, pero también podemos monitorear las condiciones externas meteorológicas, donde vean que esto que estoy colocando en rojo, esta columna de la derecha, es evapotranspiración. Estos son datos reales de estaciones meteorológicas que trabajamos nosotros para obtener datos de evapotranspiración. Si ustedes ven, es muy común en agricultura que digan, ok, voy a aplicar una lámina de 5 milímetros y de acuerdo a las capacidades hidráulicas de mi sistema, yo tengo que operar 2 horas. Entonces, opero por tiempo. 2 horas parejo por turno y tengo 5 turnos y y mi ventana de riego de 10 horas. Entonces, resulta que cuando usted empieza a monitorear el cultivo, el suelo y las condiciones meteorológicas, te das cuenta que la evapotranspiración y obviamente de la mano con el coeficiente del cultivo, no me está dando los 5 milímetros que yo tenía planificado regar todos los días, sino que puede ser que un día tenga 4.22, como vamos al primer dato, y resulta que otro día donde la humedad relativa bajó, la temperatura subió, tenemos una evapotranspiración de 6.80, por ejemplo. Entonces, ya cuando empezamos a recibir ese tipo de datos y podemos ajustar la operación de los sistemas de riego con respecto a estos datos monitoreados en tiempo real que se obtienen en una transmisión de 15 a 15 minutos, por ejemplo, y te saca un acumulado diario, usted puede tomar decisiones de la operación del riego con respecto a esto. Entonces, vean qué importante porque ya aquí entramos en todo el concepto de balance hídrico. Cómo se me comportan las entradas, cómo se me comporta el almacenamiento y cómo se me comporta la salida de agua. Por eso yo les decía que esto es como una cuenta de ahorros, básicamente, donde tenemos que tener bastante claro la interacción de la zona radicular del cultivo con la mecánica del suelo, con la evapotranspiración, para unir todos estos engranes y lograr entender bien
cómo funciona el gradiente hídrico del cultivo. Por ejemplo, digamos que yo vengo y empiezo a recibir datos de estación meteorológica y yo voy a regar por lámina. Entonces, vean que aquí encerré en la tabla de la derecha un 6.80 milímetros en evapotranspiración. Y vean que tengo un dato al final de la tabla que dice 2.43 milímetros en evapotranspiración. Evidentemente fue un día mucho más frío y el otro fue un día totalmente soleado donde la evapotranspiración está un poquito alta. Si yo hago una relación y yo tengo, por ejemplo, voy a hacer aquí un cálculo rápido para que vean en cómo se me puede transmitir el análisis de esta información en tiempo, en volumen de agua y en consumo energético de los bombeos, donde yo, por ejemplo, tengo un caudal del aspersor de 300 litros hora. Tengo un espaciamiento de 8 por 10. Hay un término en riego muy conocido que se llama pluviometría, que es básicamente el caudal del emisor entre el marco de colocación de los emisores. Y esto me da, para este ejemplo hipotético, 3.75 milímetros hora. Esta es la capacidad de colocación de agua o nuestra lluvia artificial del sistema de riego en el campo. Entonces, si yo vengo y hago una relación de cuánto necesito yo en tiempo para aplicar 2.43 milímetros y para aplicar 6.80, vean que la diferencia es bastante grande. Entonces, para el ejemplo A, yo necesito 0.65 horas y para el ejemplo B, necesito 1.81 horas. Si yo tengo un caudal de operación del sistema, por ejemplo, de 500 galones por minuto, y lo multiplico por ese tiempo que yo necesito para aplicar esas láminas diferenciadas, vean la diferencia volumétrica entre un día que tengo una evapotranspiración de 680 y un día que tengo una evaporación muy baja. Entonces, todo esto se logra cuando yo empiezo a monitorear lo que está pasando en todos los elementos que interactúan en balance hídrico. Y vean que todo esto que venimos mencionando es solamente monitoreo, porque usted puede tener un sistema manual y va y manda al señor y va en una moto y abre la válvula o abre el grupo de válvulas. El sistema puede ser manual. Yo no necesito que sea de primera entrada automático. Lo que sí es clave que nos llevemos de claro de esta presentación es que cuando empezamos a monitorear lo que pasa en la intemperie del cultivo a nivel de suelo y demás, y entender cómo se comporta la absorción de agua a nivel radicular, nosotros podemos empezar a tomar decisiones. Y esto es gestión integral del recurso hídrico para riego y es clave porque nos aumenta las eficiencias operativas del sistema de riego. ¿Cómo son estos sensores? Bueno, hay de todo tipo de sensores. Hay sensores que comunican directamente a la nube con un chip de transmisión de datos. Hay sensores que están conectados a una antena de radiofrecuencia y toda la información se mueve por radiofrecuencia. Son diferentes protocolos de comunicación. Lo que sí hay que estar totalmente seguro, porque hay muchas marcas, es que sean marcas certificadas que le garanticen cuando usted realiza una correcta instalación de los sensores que le dé datos coherentes. Entonces, la recomendación que nosotros hacemos siempre es, hay que validar los datos inicialmente yo lo llamo para establecer un vínculo de confianza con el sensor, hacer pruebas de laboratorio y validarlos contra el sensor directamente para lograr establecer ese vínculo de confianza y tomar decisiones con respecto a las mediciones del sensor una vez nosotros estamos totalmente seguros que las mediciones que el sensor son bastante cercanas a la realidad. Entonces, todo esto es totalmente necesario para lograr extraer el mayor provecho de elementos de monitoreo. Vean que aquí es simplemente lo que estamos haciendo es colocando sensores en el campo y ver qué está pasando en esa superficie interior del suelo que nosotros comúnmente no vemos. ¿Cuál es el mensaje en estas diapositivas anteriores? Que cuando nosotros empezamos a ver el comportamiento de agua a nivel de los estratos internos del suelo, comportamiento de la evapotranspiración, cuando monitoreamos este parámetro y empezamos a entender cómo funciona ese gradiente, empezamos a tomar decisiones y empezamos a generar datos de consumo hidráulico, datos de consumo de potencia,
datos de estadísticos de todo el desarrollo del cultivo en cuanto a la interacción con el sistema de riego. ¿Cómo se visualizan estas plataformas a nivel digital? Por ejemplo, aquí colocamos algunos sensores, esto es cultivo de caña, y empezamos a monitorear la humedad, empezamos a monitorear la conductividad eléctrica, que esto cuando hablamos de fertirriego es muy importante entender cómo se comporta este parámetro en los a las diferentes profundidades del suelo para ver en qué estrato del suelo el fertirriego está haciendo interferencia con el cultivo y a cuál estrato ya no hay interferencia con la zona de raíces. Entonces, todo este tipo de variables es importante llevarles el hilo de cerca para lograr entender cómo funciona esta curva de absorción del cultivo. Esta imagen satelital que vemos acá, no sé si logran visualizar que se ve como una tonalidad amarillenta con verde. Lo voy a explicar ahorita más adelante, pero se llama una imagen NDVI. Esto es el índice de vegetación normalizada. Básicamente es cómo se refleja la biomasa del cultivo en el espectro electromagnético y nos puede decir si hay alguna zona que no está generando el vigor estándar o promedio del cultivo y nos ayuda a ver rápidamente o a identificar rápidamente si hay alguna zona que se puede ver afectado y tal vez no la teníamos identificado justamente en ese momento. Entonces, cuando nosotros colocamos todo este tipo de tecnologías en el campo, ven aquí en la imagen, en la parte inferior izquierda, que se visualiza el porcentaje de volumétrico de agua en el suelo, porque son sensores, ya ahora en la actualidad se manejan sensores que tienen bastante precisión, que pueden tomar mediciones de humedad, temperatura y salinidad o conductividad eléctrica a diferentes profundidades con el mismo sensor. Entonces, por ejemplo, este gráfico que muestro acá mide a 20, mide a 40, mide a 60 y él está transmitiendo datos cada 15 minutos. Entonces yo puedo ver cómo se me está comportando el flujo de agua a 20, que sería el estrato inmediato, a 40, a 60. Resulta que si tengo un cultivo donde mi profundidad de raíces está a 30, posiblemente ya a 60 centímetros, no quiero que llegue el fertirriego, por ejemplo, entonces puedo entender cómo se me comporta el flujo a nivel de los diferentes estratos y relacionado directamente con la profundidad de raíces, que eso es clave. Vean que un dispositivo como este que tengo en la pantalla genera una cantidad de información que puede ser crucial para la toma de decisiones. Por ejemplo, le generan pronósticos de clima y le dice, mañana hay pronóstico de lluvia. Tuvimos un caso en Nicaragua donde se tenía programado un riego al siguiente día y el forecast del sensor estaba marcando lluvia al día siguiente. Realmente llovió, el sistema no se arrancó en la mañana, entonces ya todo ese tipo de pronósticos, datos que generan las herramientas le pueden ayudar a usted a esa toma de decisiones en tiempo real en beneficio de su eficiencia, de sus costos y sobre todo del cultivo, que es algo como lo que se ve acá. Todas estas plataformas digitales generan diferentes pronósticos, le marca la evapotranspiración, le marca la humedad, le marca la conductividad, como lo podemos ver acá, para que usted pueda llevar una guía de la toma de decisiones que usted va a realizar a favor del cultivo. Aquí está un poco más ampliado lo que es una imagen NDVI. Básicamente son imágenes que nos muestran esta vigorosidad del cultivo en el espectro electromagnético. Esto es imagen satelital. Básicamente hay varios mapas que se pueden sacar con este tipo de tecnologías. ¿Qué equipos se requieren para tomar este tipo de imágenes? Básicamente, las plataformas actuales de control, monitoreo de riego, algunas otras plataformas agronómicas ya ofrecen este servicio. No es que tenemos que mandar estrictamente un dron o así si no tenemos el equipo, sino que ya hay muchas plataformas que incluyen este servicio dentro de su costo anual y se generan polígonos de la finca donde usted dice, bueno, esta es mi área de interés, esta es mi finca, son tantas hectáreas, necesito una visualización
de imagen satelital para ver la vigorosidad o biomasa, índice de biomasa de mi finca. Entonces, en la misma aplicación donde usted realiza el monitoreo y control de su sistema, puede observar este tipo de imágenes como esta que se ven acá. Esta la tomé en la mañana, donde pueden ver aquí de forma gráfica cómo se me comporta este índice de vegetación normalizada en las diferentes fechas del cultivo. Obviamente en esto es caña. Esto que ven acá como 805 al 2023, que está en rojo, es porque ya estaba en cosecha. Entonces, vean qué interesante cómo usted puede obtener mucha información y poder tomar algunas notas importantes de zonas que se pueden ver afectadas desde la imagen satelital colocando ciertos sensores en el campo. Entonces, todo esto es clave. Vean esta imagen donde nosotros mostramos aquí varias cosas extraídas de este tipo de comunicación de sensores. Tenemos acá todo el perfil de colocación del sensor. Básicamente tenemos los milímetros, lo podemos manejar en milímetros de agua, lo podemos manejar de manera porcentual, como se ve acá en la inferior izquierda. Podemos verificar conductividad eléctrica cuando estamos trabajando posiblemente con fertirriego, temperatura del suelo. Entonces, pueden haber zonas en el campo que le generen cierta incertidumbre o requerimiento de análisis donde se pueden colocar este tipo de elementos y usted les puede dar un seguimiento mucho más cercano. Entender bien qué es lo que está pasando. Hay puntos donde tenemos complicaciones con drenajes, complicaciones de exceso de humedad, etcétera, o falta de humedad. Entonces, este tipo de elementos son como herramientas o ayudantes que se tienen en el campo que a usted le van diciendo cómo está el tema o la situación en esos puntos específicos que se requieren de análisis. Toda esta información de monitoreo, control y demás para los sistemas de riego y las variables que interactúan con el cultivo se pueden llevar a muchas etapas posteriores. Pero yo a nivel técnico lo que recomiendo es cuando se va a hacer una transición de sistemas convencionales, porque hay una línea que tenemos que aclarar. La llegada de la tecnología de control, monitoreo, automatización para los sistemas de riego no es que funciona solo para los sistemas nuevos, es una tecnología que se puede adaptar a sistemas existentes, y un detalle que quiero, y creo que lo mencioné al inicio de la presentación y es clave, tenemos que entender que desde el punto de vista técnico, lo ideal es llevar la tecnología de forma gradual, dependiendo de la información que a usted le genere provecho. ¿A qué me refiero con esto? Que no es necesario que de primera entrada usted tenga que tener un sistema tan robusto que le genera tanta información que usted no sabe qué hacer con tanta información, sino un sistema que, por ejemplo, se coloca una estación meteorológica y usted actualmente riega manual, pero ya está regando con datos de evapotranspiración que están monitoreando. Entonces ya, a pesar de que tenemos un sistema manual, estamos regando con un poco más de sentido. Entonces ahí ya empieza la gestión del recurso. Que resulta que después de la estación ya vamos regando con lámina y empezamos a entender cómo se comporta la estructura física y mecánica de mi suelo con respecto a la cantidad de agua que le estoy colocando e integro sensores de humedad del suelo. Ok, entonces vean que yo voy armando como si fuera piezas de Legos y voy ampliando mi cantidad de receptores de información para ir llenando una base de datos que me va generando un valor agregado, ¿verdad? Si nosotros empezamos a despiezar un poquito las diferentes actividades que podemos hacer para controlar, para monitorear un sistema de riego, son bastantes. Por ejemplo, si nos paramos en la parte izquierda de la diapositiva, podemos arrancar bombas, podemos monitorear niveles dinámicos, niveles estáticos, podemos monitorear caudales, presiones y volúmenes de caudal, de pozos, de conducciones y demás, para ir obteniendo datos en tiempo real. Por ejemplo, si tenemos descargas volumétricas en reservorios y decir, bueno, cuando tengo una válvula de cierre principal automatizada y le decimos, bueno, cuando llegue a una dotación de 10,000 litros, por favor, cierre la válvula. Entonces, todo este tipo de configuraciones se pueden hacer con estas tecnologías, donde usted está monitoreando en tiempo real
qué es lo que está pasando. Y no solo eso, puede monitorear y puede generar órdenes o condiciones que le den protección a su sistema. ¿A qué me refiero con esto? Que si yo le digo, bueno, mi presión nominal de trabajo es 55 PSI, si llega a 70, apáguese por alta presión, o 80. O si llega a 30, apáguese por baja presión, posiblemente haya una fuga. Entonces, todo este tipo de configuraciones de alarmas, tomas de decisiones, se pueden hacer para lograr hacer un on-off del sistema. Un detalle importante, y hay que tenerlo muy en cuenta, toda esta tecnología de automatización, control y monitoreo no toma decisiones por el propietario, por el productor, sino que le genera toda la información, se la pone en la mesa para que el productor tome decisiones. Porque ya ahí estaríamos dando otro paso a lo que se conoce como inteligencia artificial, y esto en agricultura no es tan tangible en la actualidad, y no lo veo tan tangible todavía, porque siempre va a ser importante el criterio del productor, la toma de decisiones, y todas estas herramientas le ponen a usted toda la información a su alcance con la mejor precisión posible para toma de decisiones. Entonces, seguimos viendo el diagrama, podemos hacer los arranques de las bombas, retrolavados de filtros, monitoreo de esos retrolavados de filtros, inyección de fertilizante de forma directa o de forma variable. Eso es importante porque nosotros podemos decir, ok, el ciclo de riego me arranca a las 6 de la mañana. Empezamos inyectando agua y necesito que a las 7 de la mañana ingrese la inyección de fertilizante del tanque 1 con la solución A y me va a hacer una aplicación de 1150 litros de esa solución a mi línea principal. A las 9 de la mañana necesito que entre el tanque 2 y me va a hacer una aplicación de 750 litros de elementos menores, por tal razón, a la línea principal en el turno 4. Entonces, usted está viendo qué es lo que está pasando en la inyección de fertilizante en tiempo real en el campo. Y en una plataforma digital, que eso es importante, que usted logre ver que el sistema le arrancó a la hora que programó, que el sistema está trabajando con la presión y el caudal predeterminado, y que en este momento no hay alarmas y que le marca que está operando el sector tal, que es básicamente el que tiene que trabajar justamente en ese momento. Condiciones de operación de las válvulas hidráulicas. Ahora, actualmente, todo este tipo de tecnologías, elementos, dispositivos tipo RTU o unidades de radiofrecuencia, básicamente no es que usted va a tener cables en el campo. Usted va a tener conexiones locales con elementos específicos. Por ejemplo, aquí vemos una válvula hidráulica, vemos una antena de radiofrecuencia, una estación meteorológica. La comunicación entre todos estos elementos se realiza de forma inalámbrica, por radiofrecuencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo programo una operación del sistema en varios sentidos. En cuanto a control, que puede ser que me arranque el sistema bombeo a tal hora, que el turno 1 me va a operar a tal hora, el 2 a tal hora y demás. Eso quiere decir que no vamos a tener una persona que tiene que ir en una moto a abrir las diferentes válvulas, sino que va a andar viendo que realmente se abrieron las válvulas que corresponden al turno. Entonces, esto es importante porque ya aquí entramos en un tema de ahorro de mano de obra, donde podemos básicamente entender que con todo este tipo de operación de forma automática podemos tener muchos ahorros importantes, ahorro en agua, ahorro en energía, ahorro en fertilizantes, siempre y cuando tengamos una muy buena uniformidad de aplicación, y esto comunica de forma inalámbrica. En ocasiones nos preguntan, bueno, ¿y qué pasa si se va al internet? Cuando se instalan redes de comunicación por radiofrecuencia, su comunicación en el campo no es por internet, su comunicación en el campo es por ondas, ondas que transmiten paquetes de información a larga distancia. Y esta comunicación es muy estable. Sí es necesario un punto de salida de información bidireccional, tanto de entrada de monitoreo como de control a la nube, o sea, internet, pero para que usted pueda recibir toda la información de lo que está pasando de forma digital, o sea, en una plataforma. Ese es el único punto que necesita internet. No necesariamente tiene que ser en el cuarto de máquinas, puede ser en otros puntos,
Entonces, toda la comunicación interna en el campo es vía radiofrecuencia y con un punto de salida a la nube podemos llevar la información georreferenciada de la finca. Usted puede ver cuáles turnos están operando, cuál es el caudal de operación, la presión, etcétera. Todo eso usted lo puede ir viendo de forma digital, como se ve acá. En este caso, ese punto que indica con la flecha naranja es el que está transmitiendo a la nube. Entonces, ese elemento va a tener un chip de transmisión de datos y él lleva toda la información de lo que está pasando en el campo. Cuáles válvulas se están abriendo, cuál es el caudal de operación, cómo se está comportando el filtrado, a qué hora arrancó el bombeo. Todo este tipo de elementos se pueden lograr bajo el esquema de una automatización de control y monitoreo de un sistema riego. Como les digo, usted puede llevar el sistema a ese nivel. Mi recomendación siempre es ir paso a paso de forma gradual, extrayendo información que de primera mano le genere valor agregado para la toma de decisiones y de ahí para adelante, conforme vaya avanzando de la mano con la tecnología, le puede ir sacando el mayor provecho. Aquí algunas imágenes donde están estas antenitas que vimos en el diagrama conectadas, midiendo, por ejemplo, la de la izquierda está abriendo y cerrando válvulas en caña de azúcar. Entonces ya no es el señor en la moto abriendo, sino que pasan viendo que el sistema efectivamente está regando. Las imágenes de la derecha en aguacate básicamente están monitoreando condiciones de humedad a diferentes profundidades. Y cuando tenemos todo este tipo de tecnologías, hay que aprovecharlas al máximo. Hay que llevarlas cuando se pueda y el paso a paso se lo va permitiendo. Por ejemplo, todo este manejo de las estaciones de fertirriego, de inyección variable, perfectamente se hacen con estas aplicaciones. ¿Cómo se hacen? Cuando tenemos inyecciones variables, como tenemos en esta imagen de la derecha, es un sistema con una bomba especial para trabajar con químicos que está inyectando en la línea principal el fertilizante de diferentes tanques o de diferentes elementos según la receta agronómica que requiera el cultivo. Entonces usted va a ver en su pantalla, estos pantallazos que están en esos telefonitos son reales, donde usted puede ver que el inyector que está trabajando es el del canal 2 con el estanque 2 del fertilizante B y que está inyectando tantos litros de disolución en el campo o en el set de operación. Todo eso perfectamente se puede comunicar al sistema y usted puede estar revisando qué es lo que está pasando realmente con la fertilización. Entonces, sí es muy importante que todo este tipo de elementos los podamos aprovechar al máximo. Lo que pasa es que sí hay que tener un cuidado. El sistema de inyección de fertilizante puede ser una muy buena herramienta que le va a permitir llegar a su punto de interés adecuadamente, pero para ello necesitamos devolvernos a las diapositivas iniciales donde hablamos de una muy buena uniformidad. Entonces, por eso les comentaba, yo necesito tener una muy buena selección de los emisores, una muy buena uniformidad en campo para que todo esto que hemos venido desarrollando en diapositivas posteriores tenga el mejor aprovechamiento. Aquí algunas imágenes donde mostramos la eficiencia que puede llegar a obtenerse en la aplicación de diferentes elementos cuando trabajamos con fertirriego a una fertilización tipo de África, donde, como repito, importante la eficiencia de aplicación en campo para poder tener una muy buena aprovechamiento, un muy buen aprovechamiento de la uniformidad y de la colocación de fertilizantes a través del sistema de fertirriego. En algún momento me preguntaron sobre todas las implicaciones que tiene todos estos temas que estamos hablando de las eficiencias, de los sistemas de riego, de la automatización, del monitoreo y demás. Hay un mensaje clave que nosotros queremos dejar en esta presentación y es el sistema de riego actualmente con las implicaciones del cambio climático, las incertidumbres en los ciclos climáticos que interactúan con los cultivos, hay que ver los sistemas de riego como un seguro a una inversión que nosotros estamos haciendo y debemos estar protegidos tomando las medidas preventivas adecuadas para no entrar en un periodo que puede someter a un estrés hídrico tan alto al cultivo como lo vemos en la imagen de la derecha. Esto es zona norte de Cartago, donde un productor se vio pues bastante afectado por un verano que básicamente lo afectó
considerablemente. Seguidamente, después de este evento, toma pues sus precauciones, se protege un poco más ya con los sistemas de riego y vean los cambios en los resultados. Por eso es clave entender que esto muchas veces la tecnología no es un lujo, la tecnología es un ayudante en campo que le ayuda a tener mayor precisión, generación de datos para una buena toma de decisiones en tiempo real y una gestión integral del sistema de riego. No reguemos por tiempo, no pensemos en el 2 horas por turno parejo en la estación en la época de riego, en la temporada de riego, porque ya con los recursos limitados, cuando nos vemos totalmente presionados por el tema clima, por el tema de cumplir con una producción por hectárea, todo este tipo de elementos marcan diferencia. Cuando el cultivo, cuando se riega por tiempo, nosotros podemos, bajo diferentes circunstancias o contenidos o estructuras de suelo un poco complicadas, podemos, sin darnos cuenta, estar llevando al cultivo un estrés adicional y eso nos puede generar bajas en el rendimiento por hectárea. Entonces, es clave entender esto y visualizarlo como un seguro, como una protección contra, a favor de la producción en beneficio de ella. Cuando concatenamos toda la información de consumos volumétricos, consumos energéticos y demás, estas plataformas que trabajan actualmente con los sistemas de riego, control y monitoreo, podemos cruzar todos los datos de volumen, consumos y demás con números monetarios. Básicamente, para que ustedes tengan una idea, cuando se habla de los retornos de inversión de todo este tipo de sistemas, básicamente esto hay que explotarlo para sacarle el mejor provecho y esto se tiene que pagar solo. Un buen parámetro que utiliza básicamente como guía es un sistema como estos, completos de automatización, monitoreo y control. Cuando usted empieza a hacer gestión del recurso, se le tiene que pagar en un periodo, un payback menor a 5 años, por ejemplo. 4 años es un buen valor, pero el valor que manejamos como un buen periodo de retorno de la inversión está por los 5 años. Y es importante que toda esta información se genere de forma, como lo vemos acá, digital, porque puede ser que en algún momento una persona esté manejando la finca y en otro momento va a estar otra persona. Entonces, toda esta información queda registrada y en beneficio de la producción en general. Todos esos cruces de información para generar datos ya monetarios de consumo es prácticamente el cierre de un dashboard principal que genera un valor agregado en beneficio del productor y de la producción. Recordemos, suelos sanos, clave para la seguridad alimentaria y la nutrición para todos. De ahí sale todo. Es muy importante entender que todo el tema de tecnología ya está aquí, está bastante accesible. Las plataformas ahora son bastante versátiles y amigables. No hay que estigmatizarlo como algo que está fuera del alcance en algunos momentos o que puede ser muy caro o no. Hay que verlo como elementos que ayudan a aumentar las eficiencias cuando los recursos pueden ser limitados y hay que llevarlo de forma gradual. Desde mi punto de vista técnico, de menos a más, logrando datos o resultados en tiempo real de cosas que le generen ese valor al productor y llevarlo de la mano, paso a paso, para obtener siempre un beneficio en la producción, un beneficio en el cuidado de los suelos, un beneficio en el desarrollo del cultivo para lograr tener una producción deseada. Pues bueno, esta es la presentación que nosotros preparamos para hoy. Es para todos ustedes, queda a su alcance. Aquí está mi correo. Si hay algún punto que tal vez no pude explotar de la mejor manera por el tema tiempo, lo podemos desarrollar en otra presentación o en vía correo, una consulta. Nosotros a nivel de Durman siempre estamos muy abiertos a compartir información, criterios, experiencias en beneficio del desarrollo agrícola. Muchas gracias, don Ignacio. Si alguien tiene alguna consulta. Y tal vez, Sofía, pues en primer lugar quisiera felicitar a Ignacio, me parece una charla muy didáctica para un tema que a veces no resulta tan simple para los legos.
Así es que lo felicito. Yo quería preguntarle a Ignacio, bueno, en un sistema completo como el que usted nos ha ilustrado, con los sensores y todos los aditamentos, incluido el fertirriego, ¿cuál es el costo por hectárea, Ignacio? Muy buena pregunta. Si nosotros nos vamos a un esquema completo que hable de arranque de bombas, inyección de fertilizantes, control de filtrado, apertura de válvulas hidráulicas en el campo y monitoreo, puede oscilar desde los 200 a $350 por hectárea. Pero el tema aquí es ver en cuánto hectareaje se va a diluir el sistema. ¿Por qué razón? Porque puede ser que, o no puede ser, realmente es así, la estación meteorológica, los sensores y todo el manejo del corazón del sistema que va a estar en el cabezal va a ser el mismo equipo de monitoreo y control para una finca de 50 hectáreas que para una de 300. Entonces, la dilución en el costo por hectárea va a depender de ese rango. Hay valores que oscilan por ese valor que le comento, 200 a $350 por hectárea, pero un detalle que sí es importante es que este tipo de soluciones son, como le llamaríamos nosotros, trajes a la medida, ¿verdad? Muchas veces la colocación de sensores va a depender de todo el mapa de suelo que tengamos nosotros o estructuras de suelo que tengamos en el campo. Entonces, todo ese tipo de elementos puede subir o bajar el costo por hectárea, pero anda por ahí, don Oscar. Muy bien, ahora y en cuanto a la infraestructura de riego propiamente dicho, todos los equipos de bombeo y tubería y dispersores. Con respecto a eso, lo mencioné en algún momento, estas tecnologías se pueden adecuar perfectamente a sistemas de riego ya instalados. Voy a darle un ejemplo. Digamos aperturas y cierres de válvulas hidráulicas. Digamos que el productor actualmente tiene válvulas hidráulicas convencionales con regulación de presión nada más. ¿Qué necesitamos nosotros para lograr colocar una antena y enviar una señal de apertura y cierre? Básicamente un elemento que es un solenoide que nos genera la apertura y cierre de la válvula hidráulica. Y en cuanto a esa colocación de este dispositivo eléctrico como el solenoide que vemos acá donde dice válvula, ya nosotros podemos automatizar todas las válvulas. A nivel del cabezal de descarga, el control principal que se conecta va a interactuar con el panel eléctrico vía un puente para encender y apagar el sistema de bombeo de acuerdo a la necesidad de la programación. En cuanto a estaciones de filtrado, básicamente es lo mismo, se van a colocar solenoides para darle apertura y cierre a las válvulas de retrolavado. Entonces, son una serie de elementos intermedios entre las antenas y el dispositivo hidráulico que me va a dar una señal on-off, que básicamente son solenoides. En el caso de válvulas, en el caso de paneles de arranque. Ya lo que son monitoreos de humedad, condiciones meteorológicas, son elementos que se colocan totalmente abiertos en el campo. Correcto. Otra pregunta antes de dar chance para que algunos otros participantes puedan interactuar. Vale. Yo podría seguir hablando con usted aquí toda la tarde. Me da mucha curiosidad y muchas ganas Claro. de entrarle al tema. Es el tema de la fertirriego. Sí. En Costa Rica, como usted sabe, tenemos periodos de mucha precipitación y periodos secos. Sí. Durante los periodos de mucha precipitación, ¿ustedes siempre siguen recomendando el fertirriego o ahí recomiendan la fertilización edáfica? Sí, esa es una muy buena pregunta. El tema aquí es que muchas veces cuando son zonas con precipitaciones muy altas, los tiempos de inyección y arranques de las bombas pueden salir bastante caros cuando las aplicaciones de los fertirriegos o las aplicaciones de volumen de agua van a ser muy altas con respecto a lo que se tiene que aplicar. Entonces, hacemos un balance entre si vale la pena el arranque del sistema completo para estabilizarlo, porque hay que hacer un ciclo de mojado más fertirriego y otro de mojado. Entonces, puede ser que dependiendo de la cantidad de inyección que se tenga que hacer, puede salir más caro y no necesariamente recomendamos el fertirriego. Sí es importante que en algunos casos hemos tenido situaciones donde los campos están sometidos a altas precipitaciones,
pero se hacen riegos con ciclos muy cortos de operación, casi que por pulsos, para hacer prácticamente las aplicaciones y listo. Pero hacemos un balance, no necesariamente nos inclinamos por uno u otro, todo depende de algunas de las condiciones de operación y arranque del sistema. Muy bien, muchas gracias. Con mucho gusto, don Oscar. Don Ignacio, en el chat tenemos una consulta, Sí, la voy a leer, de gracias. don José Daniel Bolaños Castro. Dice, buenas tardes, para una finca de 300 hectáreas, ¿cuántos sensores se requieren para obtener el índice de vegetación de diferencia normalizada? Ajá, viera que le agradezco mucho la pregunta y esa pregunta la voy a dividir en dos. Para tener el índice de vegetación normalizada, es básicamente nosotros colocamos un sensor y hacemos el polígono de toda la finca. Inclusive pues, puede pasarle, tomar mi contacto y conversamos un poco al respecto para hacer un ejercicio. Nosotros colocamos un sensor y como los índices de vegetación normalizada son imagen satelital, lo que yo necesito es, con la cuenta de ese sensor, yo voy a hacer un polígono de la finca completa y yo obtengo una imagen o una fotografía del índice de vegetación para toda la finca. Pero tenemos el caso contrario, donde mucha gente también nos pregunta, bueno, tengo una finca de 300 hectáreas, quiero monitorear la humedad y cómo voy a manejar la cantidad de sensores que yo necesito para hacer una valoración de la humedad en este caso. Ya ahí la pregunta se amplía un poco más porque yo necesito establecer muy de cerca cómo se me comporta el mapa textural de suelos en la finca para lograr determinar si hay zonas bastante uniformes en el tipo de suelo, el comportamiento va a ser estable y por lo general lo manejamos por turnos de riego, 1 o 2 sensores por turno de riego. Si el comportamiento de la textura de suelos es muy variable, ya ahí sí necesitamos ampliar la malla para lograr tener control sobre las diferentes texturas de suelo y lograr hacerle un resumen de información al productor que tenga las condiciones extremas del sistema en cuanto al comportamiento de la humedad y toma de decisiones. Entonces, la pregunta es muy buena. En cuanto al índice de vegetación normalizada, lo estamos, o sea, es simplemente formar el polígono, se coloca el sensor y se forma el polígono de la finca completa. No obstante, cuando ya son otras variables, sí hay que hacer una malla de sensores. Don Ignacio, también don Cristian Cerdas nos consulta, además del método de las ollas de presión, ¿qué método recomiendas para determinar el CCPRPMP? Pues mira, básicamente nuestra principal recomendación siempre va a ser las pruebas de laboratorio que nos van a dar el parámetro inicial de salida, ¿verdad? Nosotros cuando hemos hecho algunos análisis, lo que hacemos es que empezamos a monitorear el comportamiento de la humedad en un gráfico. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se lleva el suelo a saturación. Cuando el suelo se lleva a saturación, empezamos a validar la curva de absorción de agua y de drenaje del suelo, porque obviamente nosotros llegamos a un pico alto, que es donde estamos en saturación. Empieza a drenar el suelo y también el cultivo a absorber un poco de humedad y esa curva viene en descendencia. Entonces, lo que hacemos es que establecemos bien el punto de inflexión donde la curva empieza a estabilizar para lograr entender en qué momento, por ejemplo, llega a capacidad de campo el suelo, que ya donde logramos eliminar el pico de drenaje, eso quiere decir que el suelo está empezando a llegar a capacidad de campo. A partir de ahí establecemos un punto de recarga, que es básicamente un 75% por abajo de ese valor, y empezamos a establecer esos parámetros. Lo que pasa es que para lograr establecer ese patrón hay que analizar muchas curvas de este comportamiento, de ese punto de medición, para lograr llegarle al punto más preciso de dónde estamos en capacidad de campo, dónde estamos en un punto de recarga óptimo para el riego y dónde estaría punto marchitez permanente. Entonces, la recomendación es, de forma inicial, prueba laboratorio o el método de las ollas que menciona el señor. Y segundo, analizar el comportamiento de la curva descendente de humedad
donde el suelo está drenando, donde el suelo logramos analizar el comportamiento de la curva y establecer ese punto como capacidad de campo y establecer el punto de recarga. Pero básicamente los llevamos de la mano. Perfecto, don Ignacio. Si alguien tiene alguna otra consulta. Bueno, si no hay ninguna otra consulta, yo quisiera hacer una más, aprovechando Claro, esta Oscar. oportunidad aquí con Ignacio. Ignacio, cuando usted considera un payback, digamos, de 5 años, ¿usted está considerando en ese payback los ahorros en energía, en agua y en mano de obra, o es solo en rendimiento del cultivo? No, en todo lo que es ahorros de agua y energía y equipos, porque hemos hecho algunos análisis donde efectivamente bajo el costo por hectárea que se tienen, ya en ese tiempo el retorno de la inversión tiene que haber sido recuperado. Y por lo general sucede. Lo que pasa es que sí tenemos que tener claro que el productor tiene que ir sacándole el máximo provecho a la herramienta. Cuando mencionaba el ejemplo del comportamiento de la lámina de evapotranspiración ajustada con el KC y demás, donde ya podemos ir tomando decisiones de la operación, es decir, cuándo riego, cuándo no riego, puedo aguantar el riego, cómo se me está comportando la humedad en el suelo. Empiezo a tomar esa serie de decisiones cuando yo empiezo a sacarle el máximo provecho a este factor, entonces ahí se me empiezan a transmitir ahorros concatenados a estos valores. Ya. ¿Y en cuánto podríamos esperar el aumento en rendimientos, Ignacio? Eso es una muy buena pregunta. Con Fertirriego, ¿verdad? Sí, vamos a ver, el aumento del rendimiento es una pregunta pues complicada en el sentido de que se habla de que puede levantar hasta un 15%, pero todo va a depender de qué tan bien o qué tan lejos de lo bien esté trabajando actualmente antes de la llegada de la tecnología. ¿Me explico? Evidentemente, los resultados de los rendimientos con la aplicación del fertirriego siempre han sido bastante satisfactorios. Lo que pasa es que sí hay que tratar de sacarles el máximo provecho. Cuando se habla de sacarles el máximo provecho es que ya actualmente los sistemas de fertirriego que se utilizan son de inyección de tasa variable. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se colocan una serie de tanques donde tenés nitrógeno, donde tenés fósforo, potasio, elementos menores, y se le hace una aplicación pues, bastante detallada de acuerdo al requerimiento exacto. Entonces, cuando no se hace una premezcla, sino se hace una inyección de tasa variable, el sistema todavía tiene una mayor eficiencia y se tiene comprobado que ha generado resultados bastante positivos. Pero digamos en condiciones óptimas, entonces podríamos esperar un 15%, Se habla asumiendo de, un buen manejo de un cultivo estándar en el arranque. correcto, se habla de por el orden del 15%. Ok, muchas gracias. Con mucho gusto, don Oscar. Perfecto, muchas gracias, don Ignacio, por Mucho su gusto. tiempo de bastante provecho. Les informamos a todos los participantes que la presentación se les estará compartiendo vía correo electrónico y les agradecemos su asistencia desde el Centro de Innovación de la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria. Que tengan una linda tarde. Con mucho Buenas gusto. tardes, muchas gracias. Buenas tardes y muchas gracias, Ignacio. Gracias a la